nuestras Biblias en el Salmo 14. Vamos a leer nada más el versículo 1. Salmo 14, versículo 1. ¿Me indica un amén cuando yo lo tenga? Amén. Amén. Yo lo leo, usted me sigue con su mirada, por favor. Dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Voy a leer otra vez. Dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo de ellos que haga lo bueno. Aleluya. Vamos a orar un momento para que el Señor hable en nuestras vidas. Si gusta cerrar sus ojos, inclinar su rostro un momento. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias porque has estado con nosotros y muchas gracias porque nos has traído hasta tu casa en esta mañana. En esta mañana queremos pedirte que hables en nuestras vidas. Por favor, habla en nuestros corazones, Señor. Habla a través de mí, Padre, y que sean tus palabras y no las mías, Señor. Muéstranos algo, Señor, que quieres que aprendamos para el resto de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como bien sabe, hermano, estamos viendo una serie en este mes que se llama Conducta Cristiana. Y el título del día de hoy, que ahí lo voy a poner prueba, es Una conducta necia. La semana pasada nuestra pastora nos habló acerca de una conducta sabia. Hoy vamos a ver todo lo contrario, una conducta necia. Y por eso iniciamos con este versículo. Dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Normalmente hay una idea vaga y absurda que dicen los que no conocen a Dios y los que no creen en Dios, que creer en Dios es para tontos. Y no creer en Dios o creer en cualquier otra cosa es para listos. Y dicen los que creen en Dios que creer en Dios es para listos y que creer en cualquier otra cosa es para tontos. Y entonces, déjenme decirle que no. Hay listos y tontos que creen en Dios y listos y tontos que no creen en Dios. Lamentablemente. Yo sé que aquí hay puro listo, ¿verdad? Y que todos creemos en Dios. Aleluya. Entonces, una de las cosas que más he intentado enseñarle a la gente que conozco es decirle: oye, sobre todo mis compañeros de clase, porque saco, no sé, una buena calificación en un examen o participo en clase y demás, y de cierta manera hay una parte de mí que mi subconsciente es como si yo estuviera pensando en lo que los demás están viendo, y con mis acciones y con las cosas que más o menos hago bien en la escuela, en mi mente les digo, para que vean, que yo sigo a Dios y no soy tonto. Entonces, una de las cosas más significativas que he tenido que enseñarle o mostrar a los demás es decirle: si tú crees que seguir a Dios es para tontos, bueno, mírame a mí, ¿te parezco tonto? Y luego me responden que sí, y digo, bueno, la analogía, ¿no? Pero la idea es esa. Algunos piensan que creer en Dios es para tontos y creer en cualquier otra cosa es para listos. Y los cristianos dicen, no, que creer en Dios es para listos y todos los demás son los tontos, ¿no? Pues déjame decirte que no tiene absolutamente nada que ver la inteligencia con creer en Dios o no. Porque la inteligencia data de lo que podemos hacer. ¿Qué tan capaces somos de entender las cosas? ¿Qué tan capaces somos para las matemáticas, para la escritura, para los conceptos, para la teoría? Eso es la inteligencia. ¿Qué tan capaces somos de entender algo? ¿O qué tan capaces somos de desarrollar algún elemento intelectual? Se puede también tener, por ejemplo, inteligencia espacial. Si alguien no sabe qué es inteligencia espacial, no es saber de las estrellas. La inteligencia espacial es saber qué cosa cabe en qué espacio. ¿No te ha pasado que vas en el tráfico y dices, necesito un lugar para estacionarme, y dices, ahí que le intentas y no caes? Esa es la ausencia de inteligencia espacial. Eso se usa mucho también en los deportes. Inteligencia espacial, ves la pelota y dices, nada más de donde va saliendo de ahí, ya sé que va a caer de acá. Eso también es inteligencia espacial. Y no tiene absolutamente nada que ver con las matemáticas o con la lectura. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero tiene inteligencia espacial, por ejemplo. Hay inteligencia emocional también.
gente que a lo mejor no entiende todos los conceptos de la gramática, ni palabras muy inteligentes, ni palabras muy domingueras, pero que sabe cómo actuar cuando se siente mal. Y que sabe qué palabras dice que dañan a otros. Entonces, como usa su inteligencia emocional, dice, ¿sabes qué? Puedo ver que cuando yo digo esto, esa persona se siente mal. Entonces, no voy a decirlo. Entonces, son distintos tipos de inteligencia. Pero para creer en Dios no hace falta inteligencia. Y para no creer en Dios tampoco hace falta inteligencia. Lo que hace falta es sabiduría. Porque la sabiduría es saber vivir. Y la necedad es no saber vivir. Y la necedad es lo que estamos viendo hoy, que es todo lo contrario a la sabiduría. Y me encanta lo que dice el versículo, dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. No dice solo los tontos, o solo los listos, o solo los ignorantes, o solo los que no están familiarizados, o solo los que todavía no pasan por este asunto. No, solo los necios dicen, no hay Dios. Yo conocí a un amigo que es un tipo muy, muy listo, muy inteligente. Y él decía que era ateo. Él decía, yo no creo en Dios. Y yo decía, yo sí creo en Dios. Entonces teníamos ese debate, pero casi nunca platicábamos de ello, ¿no? Entonces era más con cuestiones de terceros que nos preguntaban, a ver, ¿tú por qué? ¿Y tú por qué? Y ahí platicábamos. Entonces un día estábamos platicando él y yo solos, y me dijo lo más triste que he escuchado alguna vez. Él no estaba triste, y no lo dijo triste, pero lo que dijo es lo más triste que he escuchado en toda mi vida. Estábamos sentados en una banca y volteó conmigo y estábamos reflexionando y me dijo, Rafa, digo, ¿qué pasó? Sabes, en realidad no es que no crea en Dios, es que no confía en Dios. Y entonces hubo un shock ahí en mi cabeza porque yo creí que este tipo no creía en Dios. Pero claro, cuando uno ve la naturaleza, como dice Pablo, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo, y Pablo dice que la creación anuncia al Creador. Entonces, nosotros podemos ver a través de lo que existe, que Dios existe, que alguien tuvo que imaginar. Entonces, yo conociendo a este tipo, decía, se me hace raro, que no se dé cuenta, ¿no? Pero sí se daba cuenta. Y me dijo, no es que no crea en Dios, ¿sabes? Es que no confía en Él. Y eso es lo más triste que te puede pasar en la vida. Saber que Dios está, pero no confiar lo suficiente en Él como para hacerlo parte de tu vida. Y esto te puede pasar allá afuera y te puede pasar aquí dentro. A ver, aquí no, porque aquí todos conocen a Dios, pero en otra iglesia a lo mejor se han visitado, ¿no? Ok, estamos hablando de la conducta. Bueno, ¿qué es la conducta? La conducta es un conjunto de dos cosas principalmente: acciones y reacciones. ¿Okay? Una acción es pienso en hacer algo y lo hago. Una reacción es no tengo tiempo para pensar, así que actúo con lo primero que se me ocurre y después pienso si estuvo bien o estuvo mal. Entonces, hay una frase que me encanta que dice, actuar como cristiano es fácil. Lo difícil es reaccionar como cristiano. Porque nosotros actuamos con lo que sabemos, pero reaccionamos con lo que somos. De hecho, yo juego mucho voleibol, siempre hablo de voleibol. Y una de las cosas que tuve que aprender en voleibol hace muchos años es que tú inicias cada punto o cada set con un plan de juego. Y es, la primera jugada es esta. Todas las demás no sabemos. Entonces armamos la jugada, no, va a ser la jugada del tornillo. Ah, ok, entonces él entra por aquí, yo entro por allá. No, va a ser la jugada del envolvente. Ah, no, tú entras por aquí, yo entro por allá, y entonces tú puedes sacar. Ok. Y entonces yo les decía, oigan, ok, ya hice una primera jugada, pero después me pierdo. Dime la segunda. Y me dicen, Rafa, no hay segunda jugada. ¿Cómo no hay segunda jugada? Si en un set, en un punto, a veces hacemos como 5 jugadas, ¿por qué no hay un plan para eso? Y me dicen, es que no puedes hacer un plan para eso, porque no sabes qué va a pasar. La primera jugada es la que vamos a intentar hacer de la mejor manera posible, es para la que practicamos y es para la que planeamos algo. Hicimos un plan estratégico para esta jugada. Vamos a engañar al enemigo de esta manera. Una vez que ese plan no funcione, lo que queda es reaccionar.
reaccionar y reaccionar y reaccionar a lo que ellos hagan, a lo que hagan los compañeros, hacia donde se le ocurriera la bola, si hay viento, hacia donde vaya el viento. Y ya no hay plan para eso. Y en la vida es así. ¿Cuántos de nosotros no salimos de nuestra casa diciendo, hoy voy a hacer esto? Y llegas de regreso y dices, nunca hice esto. Porque en la casita, con la almohadita, pues está muy fácil planear el día, planificar el día, y te lo anotas en la agenda si quieres, ¿no? Y puedes planificar todas tus acciones, pero no puedes planificar tus reacciones. Porque uno sale y dice, el día va a ser así, y entonces el día es asado. Nunca es como uno lo planea. Y la conducta es un conjunto de estas cosas, es un conjunto de lo que planificas y es un conjunto de las cosas que no puedes planificar, pero que de igual manera tienes que hacer. A veces, por ejemplo, en el trabajo, lo que hacemos es reaccionar, dependiendo del trabajo que tengas, a lo que te van soltando. Los clientes, los compañeros, los jefes. De repente llega tu jefe y te dice, oye, necesito un reporte para mañana. Y digo, oye, espérame, que yo tenía trabajo para hoy, como que tienes que hacer el reporte también. Y uno tiene que organizarse. Y estás apagando fuegos, ¿no? Estás apagando fuegos ahí porque los fuegos nunca te avisan, simplemente se prenden. Qué bueno sería y qué fácil sería el trabajo de los bomberos si les programaran los incendios. Imagínate, te hablan en la mañana, eres el jefe de bomberos y te dicen, oiga, para el día de hoy voy a tener un edificio en llamas en la Quinta Avenida. Y dices tú, ok, se lo programo, ¿para qué hora más o menos? No, a las 5 de la tarde. Ok, pero no. Lo que pasa con el jefe de bomberos es que le llaman en la mañana y le dicen, oiga, hoy a lo mejor tengo un incendio, a lo mejor 10, a lo mejor 15, a lo mejor 0. Ok, ¿en qué horario más o menos? Mira, tiene de ahorita hasta en la noche. Yo sé que los chavos salen a las 8 de la noche a trabajar, pero a lo mejor incendia a las 10. Pero a lo mejor incendia. Entonces, esté listo. Uno no puede con esas cosas. Sería genial que fuera la agenda. Que le avisaran a los policías, oiga, fíjense que vamos a robar el banco como a las 3. Cuando llega, si el policía se cree eso, llegas a las 2. Y te llevas todo, y luego llega el policía y dice, oye, espérame, era a las 3 este asunto, o sea, ¿por qué ya no hay nadie? Fácil sería la vida y el trabajo si tan solo nos programaran. Así que dije a Dios, oye, te vas a enfermar en marzo. Y le dice, no, Dios, fíjate que en marzo no puedo. Te lo pongo para mí. Ok, ya está, así le hacemos horas y todos entendidos y mira. Pero la vida no se planifica de esa manera. Uno va, me encanta, el versículo dice, uno propone y Dios dispone, ¿no? Hay un versículo que sí dice así una versión, pero bueno, no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú planificas tu vida, lo haces con lo que sabes. Pero muchas veces no tienes tiempo de pensar en lo que vas a hacer. Y lo que sale a relucir una vez que empiezan a llegar los momentos difíciles de la vida, que empiezan a llegar las horas rápidas, es batear con lo que tienes. Y a veces lo único que tienes no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios haría en tu situación. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que a lo mejor tú y yo planificamos conforme a Dios, pero luego nunca reaccionamos conforme a Dios. Y le decimos, sí Señor, la verdad es que los jóvenes, bueno, sí, yo me quiero mantener firme hasta el matrimonio porque Dios dijo eso. Y yo quiero tener mi familia y tal porque Dios lo pone. Y yo quiero servir a mi ministerio porque Dios lo pone. Y yo quiero hacer esto porque Dios lo dijo. Y yo también quiero ir a la iglesia porque tal. Y planificas, pero eventualmente llegan situaciones en las que a lo mejor no reaccionamos de todo bien, ¿sabes? Porque lo hablamos mentalmente, pero no lo guardamos en el corazón. Dice el necio, ¿en dónde? En su corazón no hay Dios. La necedad es la actitud de negar a Dios en el corazón. Y cuando uno tiene a Dios negado en el corazón, uno puede asistir a la iglesia, uno puede leer la palabra, uno puede hasta orar, juntarse con los hermanos, hacer buenas obras, dar caridad, pagar tu diezmo, tomar la Santa Cena, dar clases a los jóvenes, a los niños, predicar incluso, porque todas esas cosas las haces, ¿sabes cómo? Actuando, planificando, pensando y con tiempo de decir, sí voy a hacer esto porque la Biblia dice. Pero lo dejas
Y ahí ya no sale lo que aprendiste. Ahí sale lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios ha hecho de ti. Ahí sale el desarrollo personal que Dios tiene en tu vida. Y a veces no hay. ¿Sabes? Yo creo que el conocimiento de la palabra de Dios es indispensable para el cristiano. Pero hay algo todavía más poderoso: la transformación mediante la palabra de Dios. ¿Alguien conoce a los fariseos? Los fariseos era la religión organizada del tiempo de Jesús. Y esos tipos, si sabían algo, era Biblia. Otra cosa no sé, pero Biblia sabían. Conocían todo el Antiguo Testamento, de pe a pa, de memoria. Se reunían a discutir los fines de semana entre ellos sobre versículos. Hacían debates y decían: ¿tú por qué dices esto si la Torah dice esto? ¿Tú por qué dices esto si Daniel dice lo otro? Y platicaban y debatían, estaban llenos de la palabra de Dios. Y supuestamente actuaban como sabios, pero un día se les paró Dios enfrente y reaccionaron como necios. Y dijeron: ¿quién es este? Que no lo conocemos. ¿Bajo la autoridad de quién predica este? ¿Quién es este tipo? ¿Cuáles son las herejías que dice? ¿Y por qué la gente lo escucha? Imagínate pasar toda tu vida planificando con Dios y un día te lo topas de frente y reaccionas como si nunca lo hubieras conocido. ¿Por qué pasa? Entonces, yo sí quiero que tú y yo podamos conocer la palabra de Dios, podamos conocer el plan que Dios tiene para nuestra vida, podamos planificar conforme a lo que Dios hace, conforme a lo que Dios dice, pero que también estemos enterados de que muchas veces nuestros planes no van a ser. Porque a veces el plan de Dios requiere que improvisemos. A veces el plan de Dios, a veces el plan que Dios tiene no es por pasos. A veces son momentos aislados. A veces dice: vamos a dejar que este muchacho llegue por aquí, en esta situación, y vamos a ver cómo le hace. Hay una frase muy cristiana que dice que cuando el maestro guarda silencio es porque alguien sabe. Hay momentos en la vida del cristiano en los que tú sientes que Dios no te habla, en los que tú sientes que Dios no te escucha, en los que sientes que Dios no te ve. Y si tú no conoces a Dios como deberíamos conocerlo, tú vas a decir: no, se fue, no está. Y resulta que llega tiempo después y te dice: oye, estabas en examen, no tenías tiempo de planificar, necesitaba que reaccionaras. Y reaccionando salió lo que verdaderamente hay en ti y no lo que creías que había. Y así pasa a veces. Entonces, vamos a Isaías 29, del 13 al 16. Yo sé que alguno me dice: bueno, Rafa, pues sí, pues la gente que no conoce a Dios, pues así son ellos, ¿verdad? Pero nosotros, y la gente de la iglesia, yo no creo que haya gente así. Bueno, pues dice Isaías 29, 13. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, dice que son los míos, que me siguen, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad. El Señor no puede vernos, dicen ellos. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero. Por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija: el alfarero que me hizo es un tonto? Y esto es muy interesante, porque decíamos: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí Isaías está escribiendo y dice: ¿puede acaso el barro decir: no he sido tocado por nadie? ¿Puede acaso la vasija decir: nadie me ha creado? ¿Puede decir el barro al alfarero: no te conozco, no sé quién eres? Me llama mucho la atención que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y la adoración que me da no es adoración, son reglas humanas que se han aprendido de memoria. Hermano, tú puedes planificar la memoria conforme a lo que te han enseñado en la iglesia. Tú puedes planificar la memoria conforme a lo que te han enseñado tus padres. Y vale la pena. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la iglesia intentamos enseñarte lo bueno. ¿Por qué? Porque tus padres tienen lo mejor para ti. Pero después sales afuera y el plan es absolutamente otra cosa. Luego tienes tu propia relación con Dios y es completamente otra cosa. ¿Por qué? Porque tú planificas, voy a orar a las 5 y Dios dice, oye, y si a las 5 no tienes tiempo, que no vas a nada, ¿qué va a pasar? Y tú dices, es que para tal día me tengo que aprender a decirlo. Bueno, y si no tienes tiempo, ¿qué? ¿Ya no vas a leer? ¿Ya no vas a tener relación con Dios? Si no es a tu hora, si no es a tu tiempo, si no es a tu manera, ¿qué vas a hacer? Porque el mundo no te espera. El tiempo no te espera. El trabajo no te espera. Los hijos no te esperan. Nada te espera. Pero Dios está ahí todo el tiempo esperando a que en algún momento tú decidas hablar con Él. Yo no digo que saques las cosas que tienes que hacer. Lo que te digo es que en medio de las cosas que tienes que hacer, tiene que estar Dios presente en tu vida. Y tienes que estar consciente de que Él no es el Dios de a ratos. Él no es el Dios de las 5 de la tarde. Él es el Dios de ayer, de hoy y de mañana en el Señor. Él es el Dios de la hora. Porque ahora es el momento para hacer oraciones. Ahora es el momento para la relación. Ahora, ¿qué pasa? Dice, así como los necios que leíamos en el Salmo dicen en su corazón que no hay Dios, así todo aquel que cree que es alguien por sus propios méritos y no por los méritos de Dios en su vida, esa persona es un necio. Porque ha negado el trabajo del alfarero, ha negado la mano del alfarero moldeando la vasija y cree que el barro se hace vasija a sí mismo. La vida de muchos cristianos es así. Te paras por aquí, te paras por acá y estás así, formándote, y para formar tu pierna te distorsionas la cadera. Y para formarte la cabeza ahí te se van cayendo los pies. Y se te va yendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intentas construirte a ti mismo con normas de hombres aprendidas en el mundo. Los fariseos vivían a sus normas. Vivían a sus normas. Y un día se les paró Jesús encima, enfrente, y no lo reconocieron. Y Jesús les hablaba con la verdad y hacía milagros y la gente lo seguía, pero los fariseos no podían negar sus reglas y no podían negar todo lo que habían hecho, no podían aceptar que habían estado equivocados con la verdad. Hermanos, si algo vino a enseñarnos Jesús es que Dios no era que nosotros creemos que es, sino que eres como es y nosotros tenemos que amarnos. Y hay muchos cristianos, yo me incluyo, que a veces pasamos la vida diciendo, es que Dios es así, y cuando Dios dice en Él, nada que ver, no tienes absolutamente idea, decimos, ese no es Dios. Decía un hermano que una vez estaba orando, estaba en una comida, estaba comiendo el sol en un restaurante, y le acaban de dar un dinero por una campaña en la que ella estaba. Y entonces estaba orando por los alimentos. Señor, muchas gracias por los alimentos, son buenísimos, ricos, esto y lo otro. Gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias, Señor, por el sustento. Padre, yo quiero hacer tu voluntad, pero por favor, bendice tus alimentos. Y entonces empieza a escuchar una voz acá que le dice, hey. Y está orando y dice, y entonces la voz le dice, ves al mesero que está allá y abre un ojo ratito y ve al mesero, un chavo así normal. Y entonces sigue escuchando la voz y le dice, el sobre que tienes de $200, dáselo de propina. Entonces el hermano hizo lo que cualquiera de nosotros hemos hecho. Cállate, y Señor, bendice estos alimentos y ayúdame a conocer tu voluntad. Estoy hablando, cállate, Satanás. Entonces te pido que... Y así siguió un buen rato hasta que está bien. Y le dio el libro. Porque a veces decimos, bueno, es que Dios me va a pedir, pero lo que yo estoy dispuesto a dar. No voy a hacer que el Señor quiere que le entregue más de lo que estoy dispuesto a ofrecerle. ¿Sabes qué es muy interesante?
si algo nos ha llamado el Señor, es hacer sus discípulos. Un discípulo es en esencia un estudiante, pero no es solo un estudiante. No es un estudiante de una materia, no es un estudiante de un proceso temporal. Un discípulo es un estudiante de la vida. Pero no de la vida del que sea, de la vida del maestro. En el tiempo de Jesús, los más prestigiosos eran los maestros, los rabís. Entonces, lo que hacían era que el sistema educativo estaba formado para que los niños pudieran aprender la palabra de Dios a corta edad, memorizarla y conocerla para que lo tuvieran todo el tiempo. Y los que tenían mejores capacidades para memorizar la palabra de Dios y para entender la enseñanza de los maestros, estaban siendo formados para llegar a ser algún día, maestros de la ley. Entonces, cuando los niños cumplían 15 años, se les daba la oportunidad de encontrar a un maestro independiente. O sea, a un maestro ya grande que había pasado por este mismo proceso, pero que ahora era capaz de enseñar por él mismo. Entonces estos niños decían, bueno, yo creo que mis capacidades son suficientes como para interactuar con tal maestro. Y el maestro era el que terminaba decidiendo si sí se quedaba con ellos o no. Entonces el estudiante iba con el maestro y le decía, maestro, yo quiero ser tu discípulo. Y entonces el maestro le hacía una prueba. Le hacía un par de preguntas, o le daba un acertijo, o lo mandaba a hacer algo, lo que sea que lo hiciera ver que este chico era lo suficientemente bueno como para entender la palabra de Dios de la misma manera que este maestro podía hacer, y como para entender la vida de la misma manera que este maestro lo hacía. Porque en esencia lo que terminaba pasando es que los estudiantes imitaban a sus maestros de tal manera que ya no solamente tenían sus enseñanzas, prácticamente vivían como ellos. Eran ellos, pero eran ellos. Entonces, cuando Jesús va por sus estudiantes, Jesús hace lo contrario. No vienen ellos a él, sino que él va y los busca. Entonces va con Pedro y le dice, Pedro, sígueme. Y lo que Jesús le está diciendo no es, Pedro, te voy a ver por las tardes a las 5, cada viernes para enseñarte un poquito. Y los sábados nos vemos en la sinagoga, y si quieres el lunes hacemos un estudio. Y ya haz tu vida, haz tu casa, ve con tu familia, yo sé que tienes esposa y suegra, ven, cuídalos a ellos, nos vemos ya sabes, todos los viernes a las 5, los sábados a las 3 y los lunes a las 4. Y Pedro, ok, no. Lo que Jesús le está diciendo es, toda la vida que llevas, olvídate de él. Eras pescador, ya no vas a ser pescador, porque ahora me vas a seguir a mí. Eres esposo, bueno, ahora vas a ser esposo, pero en tu tiempo libre, porque ahora me vas a seguir a mí. Es más, tu esposa también viene conmigo, o sea, vienen los dos. Y si quieres te traes a la suegra también. Pero no es una cuestión de nos vemos la próxima semana, es desde ahora, tú eres mío. Y tú caminas para imitarme a mí. Porque algún día, yo creo que algún día, tú, Pedro, puedes ser tu amigo. Pero solo vas a poder hacerlo si me imitas. Y solo me puedes imitar si estás conmigo. Y esa es la vida que Jesús quiere para todos y cada uno de los creyentes. Que nosotros seamos sus discípulos, no de una materia. Dios no te dice, nos vamos en el domingo para predicar, Yo te digo eso. Yo te digo, nos vemos en el domingo del próximo mes porque me toca predicar. Sobre la facilidad, hermano. Y ya. Y a mí no me tienes que volver a ver en tu vida. Pero al Señor es diferente. Jesús no le dijo, vas a ser pescador de hombres, vengo por ti, vas a ser pescador de hombres. Suelta esas redes y deja el barco porque ya nos vamos. Estoy esperando. Y Pedro soltó todo. Y Andrés también. Y Juan y Jacobo dejaron al pobre Zebedeo con el barco y los peces. Y dijo, no, pues váyanse, yo aquí arreglo, ¿verdad? Pero los cuatro se fueron, desaparecieron. Se los llevó el Señor. Y entonces nosotros empezamos a pensar en nuestra vida y decir, no vaya a ser que Dios vaya a pedir de mí, va a hacer lo que yo estoy dispuesto a darle. No vaya a ser que vaya a querer que yo sea su discípulo o que viva para él. No vaya a ser que me pida la locura de dedicarle mi vida, de dedicarle a mi familia, de dedicarle a mis estudios, de dedicarle a mi trabajo, de darle mi dinero, de predicar su palabra.
de cambiar mi voluntad por su voluntad. No vaya a ser que cometamos la locura de repente de convertirnos en cristianos, ¿no? Que Dios me libre de eso. Y es así. Y ya no te lo digo aquí muy duro, pero es porque lo estoy diciendo. Porque muchas veces decimos, bueno, es que si voy y enseño tal día, bueno, a lo mejor ya estoy haciendo suficiente. Si voy y hago esto, bueno, y ya vivo el resto de mi vida como yo quiera. Mira, yo digo que Dios quiera que tú andes de victoria en victoria y derramando sabiduría por todas partes, y que la gente te vea pasar y que tu sombra sane a los demás. No, o sea, no hace falta todavía. Pero que tu vida, donde quiera que estés, sea un reflejo claro de aquel que es tu maestro, de aquel que estás en. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios más quiere no es que aprendamos cosas de memoria. Lo que Dios más quiere es transformar tu corazón y el mío, para que el día que tengamos que reaccionar, reaccionemos como Él reaccionaría. Porque, hermano, si te soy sincero, muchas reglas que se siguen en iglesias, pero en iglesias son reglas de mundo. Hay iglesias donde los dicen, un cristiano nunca debería levantar la voz. Tú vas a la palabra y ves a Jesús discutiendo con los fariseos y dices tú, no sé. Y hay lugares de iglesias los que te dicen, no, es que tú no puedes hacer escándalo, tú tienes que ser extremadamente pacífico e inofensivo. Y no, tú ves la Biblia y ves como Jesús se hace un látigo, voltea unas cuantas mesas, golpea ahí, suelta a los animales, hace un escándalo y dice, hey, dejen la casa de mi padre para que sea casa de oración y no un vil mercado. Y hay muchas cosas que tú dices, es que esto no es conducta, claro, no es conducta de acción. No es conducta de acción. Porque uno dice, bueno, por alguna razón Jesús de repente planificó y dijo, hoy por la tarde tengo que ir al templo a voltear las mesas. Jesús iba pasando y de repente, tú eres un cristiano. Pásame eso. A ver. Y yo no puedo decirte cómo reaccionar. Yo no soy capaz. Es más, aunque yo pudiera decirte cómo reaccionar en las 2 horas que logramos cada semana, no podría decirte cómo reaccionar el resto de tu vida, todo el tiempo, en cada situación, en cada momento. Es más, a veces ni siquiera Dios hace eso. ¿Cuántos reciben el WhatsApp de Dios todas las mañanas que le dice, hey, Rafa, el plan para tu vida es que tú vayas y esto, y hagas aquello, y te vas a encontrar con un hombre que te va a decir tal cosa, y le vas a dar el papelito que yo te dije y tal? Todos los días. Yo sé que hay hermanos que en alguna vez puntual les dicen, oye, hay una chica que puso en un video en Instagram, me salió, que recibió una profecía como 4 años antes y que le decía, cuando tengas 20 y tantos, vas a conocer a un evangelista que va a estar predicando en la calle y va a estar orando por una mujer que es así y así y así. Cuando lo veas es muy importante que te acerques y ores con él. Entonces la chica, después, 4 años después, sube un video donde se ve que pasó eso. Y entonces ella va a llorar por él y unos cuantos años después se casó. Porque resulta que se nos olvidó. Porque estas cosas pasan y Dios es capaz de hacerlo. No está dispuesto a hacerlo todos los días. Porque lo que Dios más quiere no es que tú y yo seamos como robots que siguen la programación habitual y que Dios dice, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa y después vamos a hacer lo otro y después lo otro. Se cuenta de una guerra hace mucho tiempo, cuando todavía no existían las telecomunicaciones, una guerra naval entre 2 naciones. Y entonces la nación 1 tenía como 300 buques de guerra. La nación 2 tenía 2000 buques de guerra. Entonces era completamente imposible para la primera nación que acabaran con ellos. Y en aquel entonces lo que se hacía habitualmente es que se iban pasando de boca en boca las indicaciones y entre barcos se aventaban mensajes de alguna u otra manera. Entonces, las indicaciones del comandante, que generalmente estaba en el último barco, tardaban en llegar al barco número 2000 de la fila. Entonces,
la nación pequeña, la de los 300 buques de guerra, tenían un comandante como nuevo, innovador, era joven, ¿no? Entonces, de repente les dice, ok, este es el plan, ataque. Ajá. Ataque. ¿Dónde ganamos, general? Ataque. Donde quiera. Si no ves la diferencia que hay de barcos, dispara una bala de cañón a donde quiera, se le va a caer el enemigo, tú dispara. Ataca. Él les dijo, como comandante de este ejército, de este navío y de esta flota, quiero que sepas que mi intención es derribar esos buques. Cada capitán de barco tome las decisiones necesarias para lograrlo. Y ya está. Pero, ¿qué posición seguimos? ¿Qué estrategia? ¿Por dónde les llegamos? ¿Qué práctica le vamos a hacer? Vamos a formarnos, ¿en qué formación? ¿Vamos un 3-3-1 o un 2-4-7? Y el chico, dispara. No quiero que platiques con ellos, quiero que les ganes. ¿Y quién crees que gane? Pues los 300. ¿Y sabes por qué? Porque lo que los otros decían, oye, se nos está acercando un barco, ya está avisando allá al comandante. Está como a 400 barcos de distancia, sí, pero ahorita que nos llegue la respuesta ahí, creo que nos están a punto de disparar. En la torre, no, pues espérame 5 minutos a ver si ellos me contestan y a ver qué. Y creo que ya nos están a punto, es más, ya nos cayó la primera bala. No, espérate, todavía no tenemos órdenes. Y así cayó uno, y otro, y otro, y otro, hasta que cayeron los 2000. ¿Sabes por qué? Porque aunque no tenían toda la información necesaria, aunque no tenían todo el plan establecido, conocían la voluntad del comandante. ¿Cuáles son tus órdenes previas? Unirnos a ellos. Pues eso vamos a hacer. Y si quieren que hagamos otra cosa, pues que nos avisen, porque nosotros ahorita estamos haciendo esto. Y a veces pasa que Dios te da una indicación así. Así a mí hace unos años, ya pasaron como 4 años, Dios me dijo, usa todos tus talentos para hablarles a la gente de mí. Dijo, ahora es tu momento. Usa todos tus talentos para hablarles de mí porque ahora es tu momento. Ya han pasado 4 años y he recibido otra instrucción. Y a veces estoy en mi casa y digo, subiré el video que quiero subir a Facebook donde hablo de Dios. ¿O no? Y le digo, oye padre, quiero hablar sobre este tema, quiero hacer esto y no sé. Y a veces me quedo horas y días y le digo, yo quiero hacer esto. Y la verdad, al final me acuerdo y digo, ya me dijo. Si hace 4 años me dio esa instrucción y no me ha vuelto a decir nada, porque todavía no tengo que hacer otra cosa, porque lo que me toca hacer es esto. Y cada momento en el que yo estoy dudando y digo, ¿será que es de Dios o no es de Dios? Es un momento más en el que estoy desperdiciando porque no quiero obedecer lo que ya me dijeron antes. A veces nos pasa así que decimos, a lo mejor Dios dijo, pero no será hasta aquí. Eso le pasó a Saúl. Saúl tenía órdenes. Dios le dijo, tal nación tiene que ser destruida por un castigo que les debo. Y vas a destruir a todos los de la nación. Vas a destruir incluso al rey, a los ganados, las tierras, vas a quemar las casas, vas a matar a mujeres y a todos los quiero destruir. Porque se lo han ganado. Entonces, Saúl llevó al ejército y ganaron como si nada. Pero a la hora de matar a los animales, los soldados le dijeron, oye, ¿qué tienen los animales? Muy buenas vacas. ¿No crees que sería mejor llevárnoslas y le hacemos un sacrificio al Señor? Y dice Saúl, pero pues sí estaría bueno. Y entonces tenían el rey atado y le dicen a Saúl, oye, pero ¿por qué
sirva como ejemplo para otras naciones. Ya toda la casa, lo humillamos un poquito, le damos un par de golpes, cachetadas, le agarramos vino encima y cuando pregunten reyes de otras naciones, aquí los traemos. Y se mete con nosotros, va a terminar como este. Dice Saúl, hombre, qué buena idea. No tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios me pidió, pero yo creo que puede ser. No, pues sí. Entonces llega Samuel y le dice, ¿qué rayos estás haciendo? Y Saúl dice, yo cumplí con lo que Dios me pidió, como si el tipo pudiera tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque pensamos y decimos, ¿será que acaso que lo que Dios me dijo antes ya no aplica? ¿Será acaso que lo que Dios me dijo hace tanto tiempo que ya no me acuerdo? ¿Será que todavía aplica? Hermano, déjame decirte, si Dios quiere que hagas otra cosa, te la hace. Cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios, cuando tú quieres servir a Dios. A veces Dios no necesita darte instrucciones, lo que necesita es transformar tu corazón para que puedas tomar las decisiones correctas. Pero nos tenemos que dejar transformar por Él. Muchas veces esperamos instrucción y lo que tenemos no es instrucción. A veces lo único que tenemos es relación. Cuando pasas suficiente tiempo con Dios, tal vez no escuchas la voz clara y humilde, pero escuchas un tonito. ¿No te ha pasado que, a ver, los que están casados, ¿no te ha pasado que vas manejando y tu esposa, tú no la ves y no te dice nada, pero tú sientes el peligro y dices tú, le iba a decir no sé qué, pero me hace que mejor ir a casa y tú sientes ahí la fiera y dices tú, no veo ya. Y puedes sentir la mirada, cómo te está viendo, ella quiere que voltees, porque te la vas a hacer jamón, pero quiere que la voltees a ver para poder decirte, quiere que le veas la cara de decepción que trae. Tú dices, no, voy a voltear. Y tú sigues recto para la casa hasta que ya te interrumpe y te dice, oye, y ya empieza. Y no te dijo nada antes, pero tú sientes eso, dices, uy, peligro, y así. Y también está la contraria, que dices, quiero decir una cosa y más o menos así como que acercas el oído, no, ni siquiera voltea. Yo creo que está bien. Yo creo que oye, me haces un caldo de pollo. Porque sientes esas cosas. ¿Pero por qué? ¿Porque tienes poderes extraordinarios y un sexto de...? No, porque conoces a la persona. Sí. Porque pasas tiempo con esa persona. Porque ya sientes, yo no sé si te ha pasado, pero a veces yo estoy llorando o pienso en mi mente y pienso algo y volteo cuando digo, ya sé. Sí. ¿Y por qué? Porque les decía yo a los jóvenes hace muchos años, digo, a veces siento que no escucho a Dios, pero siento que me ve. ¿No te ha pasado que sientes que alguien te ve aquí? A veces me ha pasado que estoy en clase, estoy pensando en algo y siento a Dios aquí así y yo, está lleno. Y así pasa. Pero eso es relación, no es instrucción. Mira, para los necios es tan simple como decir, si Dios no me dijo, pues yo no lo hago. Si no hay instrucción, pues entonces ya no se puede. Si Dios lo dijo el martes, pues ya estamos a jueves, mira, y ya no aplica. No, si Dios quiere que de verdad lo haga, que me vuelva a decir. Para los necios es así. Pero para los sabios es que la última instrucción que tengo de Dios es esta, yo me dedico a eso. Si Dios quiere que haga otra cosa, yo creo que me puede decir. Así como me dijo que hiciera lo primero, me puede decir que haga lo segundo. A veces pasa así. Yo tengo un amigo, un Miguel, Miguel, una vez contó la historia de que oraba por las personas, este hombre ora por las personas y sana a las personas. Entonces un día estaba en una campaña y había una chica, una señora que tenía sus dientes muy mal. En esa campaña estaban dando servicio médico gratuito, estaban dando dentista gratuito, no recuerdo si psicología también. Entonces tenían a una dentista que estaba dando el servicio gratis. Entonces él recibió comentarios de la familia de la señora que le dijeron, oye, estaba teniendo mucho con sus dientes, que tiene esto, no sé qué, tiene podrido no sé dónde, tiene no sé qué acá y necesita que hagas por ella.
Y entonces dice, yo me iba a acercar a orar por ella, entonces escuché a Dios, escuché al Espíritu Santo que me decía, no respiro. Y me detuve. Y uno piensa, ¿por qué no? Si no es lo que quiere sanar a la gente, ¿no? Entonces, se me hace que no, entonces es mejor, ¿no? Pero él dijo, no, me detuve. Porque él dijo que no. Ahora, si Dios me ha dicho que no, oro por ella. Resulta que lo que terminó pasando es que dice él, híjole, ¿qué vamos a hacer? Dijo, bueno, pues vamos a pasar con la dentista, con la dentista aquí. La pasamos con la dentista, pasa la señora con la dentista, sale la dentista llorando después. Y dice, no sabes qué horror acabo de ver. Dice, no, eso no se puede reparar. Entonces le dice, no, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No le puedes dar una pomada o algo? Porque, dice, yo normalmente le hubiera dicho, pues oramos y ya. Pero no, Dios había dado instrucciones. Entonces digo, híjole, no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y dice, no sé, déjame entrar otra vez. Y dice, y entra la dentista otra vez. Y sale llorando y dice, acabo de ver que sus dientes también. Y dice, estaban destrozados, estaban horribles. Tiene una dentadura perfecta ahora. Y no me explico qué pasó. Entonces, uno piensa, bueno, es que Dios quiere hacer algo en la vida de la persona que tiene la enfermedad. Y a veces no. A veces Dios quiere hacer algo en el médico. A veces Dios quiere hacer algo en otra persona, en otro testigo. Entonces, claro, si Dios ve necesario que tú sepas algo en ese momento, te lo va a decir. Y si no cree que sea necesario que tú y yo sepamos tal cosa, pues bueno, lo va a decir. Si no lo necesitamos, no lo va a decir. Tenemos un Dios, hermano, que crea con solo hablar. Las palabras de Dios crearon el universo. ¿Tú sabes la calidad de esa palabra? ¿Tú sabes lo importante que es? No hay recurso más valioso en el universo que la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Entonces Dios lo va a gastar para decirte lo que ya sabes. Sí. Pero sí lo va a gastar para decirte lo que no sabes. Así es. A veces Dios viene y te dice, te amo. Y te lo digo porque no sé qué pasa. Aleluya. Vamos a pasar a Romanos 12, capítulos del 1 al 3. Ok, ¿cómo vamos a hacer para actuar como sabios y no como necios? Estamos hablando de la conducta necia. ¿Cómo vamos a hacer para evitar esta conducta completamente? Dice la Biblia, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ok, aquí es algo muy interesante. Aunque no dice, no hagan esto, mejor hagan aquello. No hagan estas costumbres, sino sigan estas otras costumbres. No dice, no sigan tales reglas, sigan otras reglas. Dice, no sigan las conductas del mundo. Y uno diría, bueno, imiten las conductas de Dios. Y no dice aquí eso. En otras partes tal vez lo diga, pero aquí dice, no hagan las conductas de los hombres, dejen que Dios los transforme en sus mentes. O sea, Dios lo que dice no es, te voy a cambiar el reglamento. Dice, no. Dice, te voy a cambiar la mente. Te voy a cambiar el corazón para que interpretes las cosas. Lo más importante es desarrollar discernimiento, que es la capacidad de elegir lo bueno y no lo malo. La capacidad de entender qué es lo que sí y qué es lo que no delante de Dios. Es muy interesante porque al principio dice en el versículo anterior, dice, esta es la manera verdadera de adorar al Señor. Y lo que dice antes es, entreguen sus cuerpos como sacrificio al Señor. ¿Sabes lo que hacían los discípulos en el tiempo de Jesús? ¿Sabes qué hicieron los 12, al menos 11 de ellos? Que se entregaron a Jesús en cuerpo y alma y en espíritu. Y decidieron dejar su manera de vivir para que Jesús les enseñara cómo vivir. Y dedicaron el resto de sus vidas, al menos mientras estuvo con vida, a seguirlo. Y después de la muerte y resurrección, a proclamarlo. Hermano, lo que Dios más quiere de ti es que tú seas capaz de entregar tu vida a Él.
Y no digo solamente morir por Dios, estoy hablando de vivir con Dios. A veces hay padres de familia que dicen, yo moriría por mis hijos, yo moriría por mi esposa, yo moriría por mi familia. Bueno, pero vivirías por ellos, te ejercitarías por ellos, comerías sano por ellos, te educarías por ellos, harías mejor tus negocios por ellos, harías lo correcto delante de Dios por ellos, les enseñarías, te tomarías el tiempo para enseñarles lo que es correcto por ellos. Porque a veces pensamos, no, sí, que el Padre de la vida, pero lo único que damos es la muerte. Ya no hay vida para dar. Y de esa misma manera, Jesús lo que pedía a los discípulos no era que murieran por él, que algún día después murieran por él. Y muertes terribles y muertes trágicas. Así como Jesús murió por ellos también murieron por él. Pero mucho antes de eso, Jesús vivió por ellos. Porque Jesús vino aquí a la tierra y vivió una vida sin mancha, para poder ser el sacrificio necesario para el perdón de los pecados del mundo. Y cuando estos tipos siguieron a Jesús, lo primero que estaban haciendo es darle sus vidas. Dejaron sus carreras a un lado, sus familias a un lado, sus emociones a un lado, sus sueños a un lado, para decir, yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Voy a caminar como tú caminas, voy a ir a donde tú vayas, voy a hacer lo que tú haces, voy a decir lo que tú dices, voy a pensar como tú piensas. Eso fue en realidad lo que pasó entre los discípulos y el Señor. Déjame decirte que el compromiso que hay entre los apóstoles con Jesús y nosotros con Jesús es exactamente el mismo. La única diferencia es que ellos sí quisieron y a veces nosotros no queremos. Y vivimos como mi amigo y decimos, aquí yo sí quiero a Dios, pero no confío en Él. No confío en Él lo suficiente como para entregarlo en mi vida. No confío tanto en el criterio de Dios como en el mío para decidir qué es lo bueno para mi vida. Hace un tiempo conocí a una chica que me gustaba mucho. Y recuerdo que le decía, Señor, ¿ya viste o no viste? ¿No? Y él decía, dame chance, ten misericordia mío, Dios. Y yo recuerdo que de momentos como que sí, y de momentos como que no. Y un día salió esa chica de mi vida, así por mucho tiempo. Y entonces, un día la vi de la mano con un chavo, y dije, todavía se puede, no se ha perdido la batalla. No vi que se comprometió, ni bueno, ya entendí. Pero, claro, todo esto era pensando, es que yo sé lo que es mejor para mí. Pero déjame decirte, sobre todo los jóvenes que están aquí, todos los jóvenes, Dios sabe mejor que tú con qué persona te debes encontrar. Y mira, yo no sé si Dios elija por ti a la persona, pero lo que sí elige por ti es al tipo de persona. Y Dios dice, híjole con esa persona. Y duele, y es duro, y si está cañón. Y si dices, no, puede ser, pero vale la pena. Porque no tienes idea de lo que decía así. No tienes idea de cómo es. Yo imagino al Señor en el cielo pensando, Rafa, aguántame. Vas a ver. Sí. Y cuando llegue ese día yo voy a decir, Señor, perdóname por todas las veces que dije, yo sé mejor que tú, lo bueno para mí. Y yo quiero que eso lo entiendas también tú y yo en todas las áreas de nuestra vida. Y yo quiero tal trabajo, Señor. Jugamos. No, Señor, es que yo quiero hacer tal cosa en la iglesia. Jugamos. Es que yo quiero un hijo, Señor. Podemos. Señor, es que me quiero sanar. Podemos. Quiero tener mi casa que sea mía, Señor. Podemos. Quiero salir de las deudas, Padre. Podemos. Quiero cumplir mis sueños.
que a veces Dios no te da casa, pero te da hogar. Amén. A veces Dios no te da la posesión. A veces no te da riquezas, pero te da valor. Amén. Amén. A veces no quita las tormentas. A veces te da un tras otro. A veces no te da estabilidad. A veces te da paz. Porque Dios sabe mejor que tú y yo lo que necesitamos para nuestras vidas. Amén. Amén. Es más, Dios nos ama tanto que no está dispuesto a dejar que nos destruyamos nosotros mismos por darnos lo que queremos. Imagínate que yo me casara con cualquier persona y lo voy a complicar. Imagínate que yo me caso con cualquier persona y lo voy a complicar mi vida. Imagínate que yo me caso con cualquier persona y en vez de ser feliz y adorable como soy, y tan tierno y tan pacífico, me vuelvo amargado, no sé, enojón, ya sé, desesperado, desalentador. ¿O qué pasa que sí sigo haciendo todas esas cosas? ¿Qué pasa si me caso con cualquiera y sigo viniendo a la iglesia a predicarte y en vez de acariciarte, te doy de bofetadas? ¿Qué tal si me caso con cualquier persona y en vez de enseñar lo que Dios quiere, enseñar lo que yo quiero? ¿Qué tal si me caso con cualquier persona y no vuelvo a poner paz en mi vida? Pero somos tercos y, Padre, es que ten misericordia de mí. Y Dios dice, no tienes idea la misericordia que hay. Amén. Gloria al Señor. Continuamos con ¿estábamos en Romanos? Sí. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas y costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ya no piensas como tú, piensa como Él. Dice, entonces aprenderán, cuando pensemos como Él, cuando Él nos transforme, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Hermanos, ¿sabes lo que dice el necio? El necio dice, yo soy mejor que Dios para tomar las decisiones de mi vida. ¿Qué decía la vasija? ¿Qué decía Isaías? Es que el alfarero que me hizo a mí no sabe. El alfarero que me hizo a mí es tonto. El alfarero que me hizo a mí, que me hizo como un vaso, no sabe que yo soy un plato. El alfarero que me hizo a mí, que me hizo como un plato para las ocasiones normales del día, no sabe que yo soy un plato para bodas. Es que el alfarero que me hizo a mí, que me hizo de barro, no sabe que yo soy de cristal. Y nosotros decimos, no, es que el alfarero la anda regando, yo soy el que sé cómo vivir mi vida. Y el alfarero dice, es que no me gustas así. Y lo vuelve a hacer. El necio es todo aquel que dice, ¿sabes qué? No sé si haya Dios o no haya Dios, pero lo que sí sé es que no estoy dispuesto a dejar que alguien más que no sea yo diga mi vida. Y queda a merced de sus propios pensamientos. Pensamientos que han sido trastornados por el enemigo, por el mundo, por las costumbres de la gente y por los que no conocen a Dios. ¿Quién es el verdadero dueño de nuestras vidas? ¿Dios o cualquier otro? Entonces, acabé de decir todo. Es una idea de decir. Entonces, lo que dice el versículo es: no se sientan tanto. Seamos honestos, hermanos. Miramos a nosotros realistamente, realmente creemos que sabemos mejor que Dios lo que pasa. El Dios que lo sabe todo, el Dios que lo creó todo, el Dios que lo puede todo, el que es atemporal, o sea, que vive fuera del tiempo y que sabe el pasado, presente y el futuro, el que ya sabe cómo va a acabar la película de tu vida. Realmente sabemos más que Él. Yo sé que todos ustedes me dicen que no, pero a veces actuamos como que sí. Aleluya.
Gloria al Señor. Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 5, vamos del 16 al 23. Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermano, hay dos naturalezas en la vida de toda persona. Ahí vamos a seguir. Hay dos naturalezas en la vida de cada persona: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Espíritu Santo, la que Dios ha formado en nosotros ahora que somos nuevas criaturas. A mí me explicaron eso con dos lobos. Me decían: en tu estómago tienes dos lobos. Tienes uno blanco y uno negro, y están peleando. Y el que gane tomará tus decisiones. El lobo que alimentes más es al que vas a terminar haciéndole caso. Es el que va a ganar. Es el que tomará decisiones por ti. Dice: la naturaleza pecaminosa, el lobo negro, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, el lobo blanco. Y el espíritu nos da deseos que se oponen completamente a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Uno dice: es que yo tomo mis decisiones. No, a lo mejor tus acciones, pero no tus reacciones. Porque tú no puedes controlar tus reacciones con lo que piensas. Porque tus reacciones no están en lo que eres. Uno no puede reaccionar con lo que piensa. Uno no puede reaccionar con lo que se imagina. Solo reaccionamos con lo que somos. Dice: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Dios te estaba diciendo: Dios no cambia unas reglas por otras. Dios no dice: oigan, vivían por las reglas de los hombres, van a vivir por estas otras reglas de los hombres. No. Jesús no dice: oigan, les voy a cambiar el reglamento. Vamos a armar otro. Está malo el anterior, vamos a hacer uno nuevo. No. Dice: si ustedes dejan que el Espíritu los guíe, que el Espíritu de Dios los transforme a ustedes, los lleve, los mueva, los acompañe, los dirija, entonces no estarán obligados a seguir ninguna ley. ¿Sabes por qué? Porque cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia y ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, si no está en esta lista, se aparece, ahí entra. Dice: permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Hermano, no sé si te diste cuenta, pero cuando habla de las obras de la carne, está hablando de acciones. Cuando habla del fruto del Espíritu, no está hablando de acciones. Está hablando de una estructura espiritual en el corazón que nos permite hacerlo y que nos libera de la ley, que nos libera de las reglas. ¿Te acuerdas del versículo de Isaías? Dice: estos dicen que son mi pueblo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su adoración son leyes humanas aprendidas de memoria. Pero dice: no hay ley contra el fruto que genera el Espíritu Santo en tu vida cuando te dejas guiar por él. No hay ley contra eso, porque no son acciones. ¿Sabes lo que dice la ley? La ley no puede culparte por tus sentimientos. La ley no puede culparte por tu carácter. La ley no puede culparte por tu corazón. Te culpa por tus acciones. La ley no puede culparte por tus intenciones. La ley no puede culparte por tus pensamientos. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios no busca que realicemos acciones necesariamente, sino que se cree en nosotros una mentalidad, un carácter,
un temperamento, una estructura de pensamiento, un ideal, unas ideas, unos pensamientos, una mente y un corazón que sea capaz de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que nos ayude a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, con el cambio de pensamiento que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y uno dice, no, es que yo ya soy de Dios, porque yo ya no hago esto, pero voy a la iglesia. Yo cambié mi estructura de acciones por estructuras de acciones que se ven más bonitas, que no dañan a nadie. Hermano, los que dicen que son buenos porque no dañan a nadie son todos los de allá del mundo. No es porque hagas unas cosas malas, que si las hacemos en teoría. Y no es porque hagas unas cosas buenas, que si las hacemos en teoría. Es porque el Espíritu Santo transforma. Y Dios dice, de tus acciones no hablamos, pero me interesan tus reacciones. Porque en tus reacciones está escondido quién eres. Y lo que yo quiero es guiarte con mi Espíritu Santo, dice el Señor, para transformar quién eres en una forma tan integral, a un nivel tan subhumano, que puedas ser transformado completamente en otra persona. Completamente en otra manera. Ya no solamente de actuar, sino de reaccionar. Porque reaccionamos con lo que somos. Cuando estamos lejos de Dios, somos cualquier otra cosa menos sus seguidores. Cuando estamos lejos de Dios, reaccionamos completamente de otra manera que no es la forma en la que Dios reaccionaría. Necesitamos conectarnos con eso en un nivel más íntimo. Decía Jesús, es mi deseo hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine aquí a hacer lo que yo quiera, decía Jesús. Yo no vengo a cumplir mis sueños. Yo no vengo a hacer mi carrera. Yo no vengo a hacerme de un nombre delante de la gente. Yo no vengo a ser amado, yo no vengo a ser servido, yo no vengo a ser adorado. Yo vine para servir, para cumplir la voluntad del Padre, para anunciar el mensaje del Evangelio, para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, oír a los sordos, sanear a los enfermos, para llevar el año agradable del Señor, para predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes por quién vivió Jesús? Jesús vivió por Dios. Pero no vivió por su propia voluntad, vivió sujeto a la voluntad del Padre. Y uno dice, yo quiero invitar a Jesús y está bien. Si tú haces cualquiera de las cosas que Jesús hizo, en el mismo contexto más o menos de lo que Jesús hizo, y con las mismas intenciones que Jesús hizo, tú vas a aceptar. Pero no está registrado en la Biblia todo lo que Jesús hizo. No está registrado en la Biblia todo lo que Jesús dijo. Solo lo que el Espíritu Santo creyó que era necesario para nuestra transformación y para nuestro entendimiento y para nuestra edificación, para construirnos. Pero en realidad hay muchas más cosas. Y la única manera en la que podemos estar seguros de que actuamos como Jesús actúa es tener el mismo espíritu que Jesús tenía. Dice la Biblia que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vivió como hombre y se humilló hasta la muerte y muerte. Por lo tanto, Dios resucitó de los muertos y les sacó al cielo suyo, para que en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, se doble toda la rodilla, los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y uno dice, no puedes. Todo lo que Dios dice de Jesús, todo lo que Dios exaltó en Jesús, levantó en Jesús, le dio el nombre al que sobre todo nombre. ¿Y sabes por qué lo hizo? No necesariamente por sus acciones, por el Espíritu, por el sentir. Ahí van ustedes, el mismo sentir, el mismo Espíritu, la misma manera de pensar, la misma forma de reaccionar que tenía Jesús. Jesús estaba en el cielo y de repente volteó y vio a una humanidad destrozada, perdida, condenada, y reaccionó. Y reaccionó como Jesús la haría. Cualquiera de nosotros habría dicho, pues,
tengo que contar, no, pero es muy importante, pero deja que te tienes que levantar. Es más, ni me voltees a ver. Ni me prestes atención siquiera, pero he entrado a informarme. Lo que pasa, creo que en la tierra están contaminados con pecados y se van a ir al infierno. ¿Sabes qué hizo Jesús? Que dejó todo lo que estaba haciendo, se quitó la corona, se quitó los vestidos, se bajó del trono y declaraba hacia el mundo. Como si no hubiera nada más importante que hacer el universo, que rescatar a estos pequeños montículos de tierra. Y uno dice, ¿cómo Jesús pensó en eso? ¿Cómo es que Jesús, cuántos años, cuántos siglos, cuántos milenios estuvo Jesús pensando cómo hacerlo? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Hermano, Dios conoce todo así. Porque es Dios. Entonces, así sabía lo que pasó. Y así tomó la decisión de dar su vida por nosotros. Esa es la acción. Esa es la acción. Y Dios sí tenía todo el tiempo del universo para tomar esa decisión. Pero en vez de actuar, reaccionó. Y reaccionó como lo que es. El desamor los pecados. El desamor los pecados. Hermano, no hay mejores manos en las cuales tú puedas ejercitar tu vida. No hay mejores manos para formarte tu vida. Más que las de la madera. Vamos a hacer como el buen árbol, vamos a dejar que Dios nos molde. Aleluya. Porque no falta algo de ahí. Esa es la 26, ¿verdad? Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ojo, no está hablando de las acciones per se. Está hablando de las pasiones y los deseos. O sea, lo que hay en el interior, lo que nos hace actuar y reaccionar como hacemos. Dice, y han crucificado allí los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. No envidies el desarrollo de otros. No te compares con los demás. A veces hacemos trampa y nos comparamos con gente que a lo mejor no está en el mismo nivel que nosotros. Y decimos, si soy malo, no soy como este. Y a veces hacemos lo contrario y decimos, chale, yo creo que soy loco, pero no soy como ese. Y las dos cosas son completamente inútiles para el desarrollo. Si quieres compararte con alguien, mírate en el espejo de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras en el espejo de Jesús, no solo vas a ver su perfección y tu imperfección. No solo vas a ver su divinidad y tu mortalidad. No solo vas a ver su santidad y nuestra perversión. Lo que vas a ver en él son esos ojos que te dicen, yo creo que tú puedes ser conmigo. Sígueme. Yo creo que tú puedes ser conmigo. Yo creo que tú puedes reaccionar conmigo. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo haría. En tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en tu sociedad, en tu mundo. Yo creo que tú puedes ser un claro reflejo de lo que es el Señor en donde estés. Si tan solo te dejas guiar por el Espíritu Santo. Si tan solo te dejas guiar por los manos. Hermano, el mundo en el que vivimos entregamos lejos todos los días. Pero sus manos no son tan agradables como las de Créeme, el tipo de vasija que el mundo quiere hacer de nosotros, nada se parece a nosotros. Porque en el mundo lo van a hacer con imperfecciones, con agujeros, con deformidades, con heridas, con frustraciones. Porque el mundo no es interesante. Es un trabajo que se hace para hacer así. Pero Dios lo intentamos. Es para
decidido a morir en eso. Quiero que te preguntes, ¿sería acaso esto diferente si hubiera dejado que Dios decidiera por mí? ¿Sería acaso esto mejor si hubiera dejado que Dios decidiera por mí? ¿Estaría yo en esta situación ahora si hubiese dejado que Dios decidiera por mí? Vamos a orar un momento. Señor, gracias por este día. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero pedirte por mis hermanos, Señor, que están aquí presentes. Quiero pedirte, Señor, que les muestres que eres. Que nos muestres que eres. Que nos muestres que eres lo que tú quieres para nuestra vida. Muéstranos, Señor, cómo sería nuestra vida si nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender todo lo que tú quieres hacer con nosotros, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a confiar en ti de tal manera que podamos dejar en tus manos no solo nuestro día a día,